Pedro Castillo, ¿no es cierto? Que llegó al gobierno y traicionó, defeccionó, pues hermanos, así no le gusta a los castillistas. Ha tenido 1 año y medio del poder, tiempo más que suficiente en un régimen presidencialista como este para hacer grandes cambios. En los 100 primeros días ha podido hacer grandes medidas económicas en el Perú. Pero se enfrascó, pues, ¿no? También en una guerrilla interna. En una guerrilla interna, ¿por qué? Porque Castillo era un personaje, pues, solitario. Castillo, ¿no es cierto? En 5 círculos lo cerraron. Estuvo captado en esos 5 círculos primero. Sus familiares, la gente de Zarratea, la gente de Sendero, Aníbal Torres, que es el principal culpable, ¿no es cierto?, de este desastre, porque Aníbal Torres, desde que apareció, digamos, ofreciéndose voluntariamente, ¿no?, a entrar al núcleo del poder, lo que hizo fue, pues, dividir, ¿no es cierto?, a Perú Libre de Pedro Castillo, separar a Pedro Castillo de Perú Libre, para quedarse él con el poder. Y Aníbal Torres, ¿no es cierto?, detona, ¿no es cierto?, el 7 de diciembre. Eso ya está probado. Ustedes han visto las imágenes. Han visto toda esa parafernalia que se montó el 7 de diciembre a las 10 de la mañana. Fue un cazabobo, ¿no es cierto?, porque Castillo estaba infiltrado. Y eso lo armó, pues, una persona que tiene, pues, una ansia por el poder, que conoce algo de leyes, con la otra abogada, también sedienta de poder. Y al medio, ¿no es cierto?, Castillo, siendo llevado por estas corrientes al desastre. Si Castillo no hubiese caído en esa celada del intento, de la tentativa de rebelión, la situación hubiese sido distinta. Y ahí se ve, ¿no es cierto?, el manejo del poder, el manejo del líder, del estadista. Porque la votación que se iba a hacer el día 7 de diciembre, acuérdense ustedes, a las 4 de la tarde, en esa vacancia que había pedido un congresista, creo que era del Partido Morado, debía ir Castillo con su abogado a defenderse y luego de eso iban a la votación. No tenían los 87 votos. E inclusive, fíjense, si hubiesen tenido 87 votos, esa vacancia, ¿no es cierto?, no tenía causal, no tenía razonabilidad. Y era fácilmente objetable ante cualquier tribunal internacional, inclusive acá en el Perú. Y Castillo se hubiese quedado como presidente con una medida cautelar, con acciones de garantía, mientras no se resuelva este problema competencial y la validez de esa vacancia. Eso lo saben los especialistas. Pero a Castillo lo precipitaron, ¿no es cierto?, a las 10 de la mañana, porque como no había causal para vacarlo, porque lo de Zarratea, todas esas cosas no estaba tan claro, no tenían pruebas suficientes, o sea, no podía ser acusado, pues, de incapacidad moral. Eso estaba clarísimo. Entonces precipitan, o sea, lo infiltran a Castillo y le hacen cometer un acto, ¿no es cierto? Es un acto ilícito, un acto que está fuera de la ley. No es una rebelión, es una tentativa de rebelión. Acá hay mucha gente que también no entiende, ¿no?, la figura jurídica. Es tentativa de rebelión. Entonces es como una persona, ¿no es cierto?, que quiere matar a otro sujeto, dispara, ¿no es cierto?, y el tiro no impacta en el cuerpo, pasa por acá la bala. O sea, ahí no hay delito de homicidio. Esa persona que dispara contra otra, pero que no la llega a herir, ¿es impune? ¿No debe ser castigado? No, pues, estamos ahí claramente en un caso de tentativa de homicidio. No hay muerto, no hay occiso, pero acá la ley se pone en la situación de que ese acto típico, digamos, da un comienzo de ejecución a eso se llama resolución criminal. Lo mismo es en la rebelión, ¿no? El mandar al ministro del Interior, el querer cerrar el Congreso, poner la policía, bueno, esos son actos conducentes a un propósito, ¿no es cierto? Y por eso, yo no los quiero engañar, amigos castillistas. Entiendan ustedes. Los que conocen de derecho penal saben perfectamente bien que esas conductas, digamos, van a tener que ser sancionadas.
en las Cortes. ¿Y cuál es la evidencia, Ramírez, para que digas tú eso? Tiene 7 resoluciones de la Corte Suprema, donde estos jueces supremos ya han prejuzgado, ya han definido cuál es la situación jurídica de Castillo en el caso de la tentativa de rebelión. En la corrupción es otra cosa. Esos procesos de corrupción es otra cosa. Estoy hablando de la tentativa de rebelión. Entonces, aquellos que dicen, ¿no?, que Castillo va a ser repuesto en la presidencia son unos miserables, unos mentirosos. Eso no va a suceder. Segundo, que le dicen que el día de mañana Castillo sale libre. No va a salir libre. Ya la Corte, el Poder Judicial, tiene una opinión. Los jueces, yo he sido magistrado, yo he sido juez, ya tienen una opinión, digamos, consensuada de la Corte respecto a la situación de Castillo, y ningún magistrado se va a arriesgar, ¿no es cierto?, a querer darle libertad a Castillo, porque es un caso político, es una papa quemante. Y podría yo explicarles con más detalle, hacer un análisis jurídico penal de por qué Castillo va a ser condenado. Son factores de tiempo. Entonces, se han equivocado los abogados, en la estrategia se han equivocado, pues. Más allá, escuchen bien lo que les voy a decir, más allá, yo no estoy justificando la detención, ¿no? Yo estoy haciendo un análisis. La detención de Castillo fue ilegal, inconstitucional. Eso está clarísimo. Pero en el derecho hay una figura que esta gente no entiende, que se llama convalidación. Se convalidó fraudulentamente esta detención ilegal de Castillo a través de una votación en el Congreso, en esa vacancia expresa. Entonces, el núcleo del problema, la solución del problema, ¿no es cierto?, es atacar, ¿no es cierto?, esa decisión que viola el reglamento, ¿no es cierto?, del Congreso, que la ley acá en el Perú, y que también viola la Constitución. Y es evidente, ¿no es cierto?, es evidente que estos 103 congresistas tienen responsabilidad penal y legal por esa votación. Claro que sí. ¿Tiene responsabilidad penal y legal la fiscal de la Nación de esa época, Patricia Benavides? Claro que sí, cuando interviene en una diligencia donde ella no tenía por qué estar presente. ¿Tiene responsabilidad penal y legal Aníbal Torres? Porque fue una suerte de autor intelectual de toda esta farsa. Y así van a ser condenados, hermanos. No hay ninguna posibilidad que hoy o mañana Castillo pueda ser liberado. Yo le he dicho públicamente, ¿no?, que Pedro Castillo puede ser liberado en la instancia internacional, justamente a nivel de la CIDH. Esa es una de las posibilidades que le queda a Castillo. Ahora, ¿cómo se efectiviza eso? Sería cuestión de 2 o 3 horas de explicarles. Pero son 2 días que tiene en la instancia supranacional. Pero tal como están planteadas las cosas, acá en el Perú, es imposible que Castillo sea repuesto en la presidencia, porque ningún tribunal, ni la Corte Interamericana lo podría reponer en la presidencia, porque ese es un acto político constitucional del cual no tiene competencia la Corte Interamericana. A lo mucho decidirá, ¿no es cierto?, que su detención es ilegal y exhortará a la autoridad peruana a que lo ponga en libertad. Pero como Castillo tiene otros procesos de corrupción, lo podrán dejar libre por este proceso de tentativa de rebelión, pero se va a quedar por el de corrupción. Hasta que las calendas griegas, ¿no?, 2 o 3 años. O que se venza la prisión preventiva. Esa es la pura verdad, hermano. No los quiero engañar. Porque yo soy abogado. Los abogados son muy mentirosos. No les crean. Un abogado, de lo que te diga, créele en 30 o 40%. Yo ya me he curado, ¿no es cierto?, de esa ¿cuál es la palabra? Tara o desviación abogadil. ¿Por qué? Porque soy un tipo racional, ¿no?, y sé que al final se va a descubrir la verdad. Solamente aquellos psicópatas
mentirosos, mitómanos, persisten en una mentira, tratando de darle esperanza a gente que les cree, cuando en realidad no es una mentira lo que le están afirmando, dándoles esperanzas por una cosa que no va a ocurrir. Castillo, entonces Castillo está fuera de juego. ¿Por qué lo rezago de Sendero, no es cierto? ¿Por qué Aníbal Torres y otros grupos de poder? ¿No? Otra gente que fue beneficiada en el gobierno de Castillo. Estaba en esta retahíla, ¿no es cierto?, de mensajes, de campañas. Y acá Castillo tiene la culpa, ¿no? Porque Castillo ha politizado su caso. Y cuando el propio detenido politiza su caso, obliga a los jueces y a los fiscales a actuar políticamente. ¿Ya? Eso se lo digo con toda claridad. Tienen ustedes que conocer la psicología de un juez, la psicología de un fiscal. Castillo colocado como su vocero a gente de Sendero, abogados de Sendero Lunos. Todos nos conocemos en esta vida. En lugar de haber escogido a profesionales técnicos, expertos en derecho penal o procesal, hay muchos, ¿no? Para un solo objetivo en este mundo. Y quizás no lo entienda, ¿no? Porque creo que Castillo ha perdido el norte, ¿no es cierto? Como es un poco limitado. El objetivo fundamental no es reponerte en la presidencia, Castillo. El objetivo fundamental en este momento es que salgas de la cárcel. Ese es el objetivo. No es tratar de armar una candidatura política para que esta gente entre al Parlamento, porque te están usando para ese objetivo. O no te das cuenta porque eres muy tonto, o entiendes y te dejas utilizar, ¿no? Pensando que tú puedes levantar cabeza. ¿Sí? Inclusive, si salieras de la cárcel, ¿no es cierto?, e intentarías una candidatura presidencial, te vas a ir por la pata de los caballos. Porque la gente no va a volver a cometer el error de votar por ti. Al igual que no va a volver a cometer el error, ¿no es cierto?, de votar por Perú Libre. Son partidos quemados. Así de simple. Eso en la política, en la psicología política, se conoce. Es una marca quemada, por lo tanto, así se haga una cirugía plástica, cerrón y todo, es imposible, ¿no es cierto?, que pueda volver a tentar la presidencia. Son sueños.